La palabra de nuestro Dios la voy a leer en el nombre del Padre y del Hijo y la dulce comunión con su preciosísimo y dulcísimo Espíritu Santo en el libro de San Juan, capítulo 20, versos 21, 22 y 23, que dice así. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. El mensaje de esta mañana es el soplo de Jesús. La entrega que Jesús hizo del Espíritu Santo a sus discípulos el día de la resurrección no fue el bautismo en el Espíritu como el día de Pentecostés. Fue más bien una infusión de los discípulos por primera vez con la presencia regeneradora del Espíritu Santo y la nueva vida del Cristo resucitado. Vamos a ver esto. En primer lugar, encontramos que durante la última conversación del Señor Jesucristo con sus discípulos antes del juicio y de su crucifixión, les prometió que recibirían el Espíritu Santo que los regeneraría. Juan 14, 17 enseña: el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Ahora Jesús cumple esa promesa. En segundo lugar, se puede deducir de Juan 20, 22, donde dice que Jesús sopló sobre sus discípulos, que se refiere a la regeneración. El verbo sopló es el mismo empleado en la Septuaginta. En Génesis 2:7, donde Dios sopló en la nariz del hombre aliento de vida y fue un ser viviente. Es el mismo verbo que se encuentra en Ezequiel capítulo 37, verso 9. Sopla sobre estos muertos y vivirán. El empleo de Juan de ese verbo indica que Jesús estaba dando el Espíritu a fin de producir vida y una nueva creación en sus discípulos. Es decir, así como Dios sopló en el hombre físico el aliento de vida, con lo cual llegó a ser una nueva creación, en esta ocasión Jesús sopló sobre los discípulos en sentido espiritual y ellos llegaron a ser una nueva creación. Qué maravilloso esto. Humanamente no lo vamos a entender. Esto lo podemos entender es a la luz de las Santas Escrituras. Cuando hablamos de los versos 22 al 23, no se refieren únicamente a los discípulos originales, porque de acuerdo a lo que enseña Lucas 24, 33, había otros con ellos en esta ocasión. El Señor Jesús no oró por sus discípulos, sino también por los que vendrían después de ellos cuando ellos prediquen su santo evangelio a las nuevas generaciones. La acción singular del Señor Jesucristo resucitado, que sopló sobre los presentes y les impartió el Espíritu Santo, probablemente fue para el avivamiento espiritual de ellos como preparación cuando fueran
plenamente dotados del Espíritu Santo con poder en el día de Pentecostés. En la iglesia pentecostal hay una preparación permanente, hay una llenura celestial, hay un toque maravilloso, porque la regeneración muchas veces no se produce en el momento, porque muchos de nosotros hacemos oposición al Espíritu Santo. No creemos, y eso de no creer constituye un pecado, porque estamos blasfemando contra el precioso y dulcísimo Espíritu Santo. Por esa razón, la comisión del verso 23, a quienes remitiere los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviere, les son retenidos, no fue exclusivamente para los apóstoles y los que estaban con ellos tampoco. Por lo tanto, también tiene aplicación a la iglesia como un todo y no a una clase especial de personas dentro de la iglesia. Hay que considerar estos aspectos que tienen un carácter primario en la vida espiritual de los seres humanos. Y si nosotros miramos lo que enseña el Señor por su palabra en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 19, enseña lo siguiente: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto se refiere de manera muy señalada a lo que el Señor nos enseña acerca de liberación en el espíritu. Y ya en casi la mayoría de las iglesias no se hace, solamente se ora y la situación queda superficialmente. No con esto quiero contradecir a los que así lo practican, pero yo fui instruido en la doctrina de la iglesia primitiva y por esa razón la doctrina me permite, porque me enseña a hablar de lo que yo he experimentado. Mediante su resurrección, Jesús llegó a ser espíritu vivificante conforme 1 Corintios capítulo 15, verso 45. En tercer lugar, cuando el Señor dice, recibid el Espíritu Santo, establece que el Espíritu en ese momento histórico entró en los discípulos y comenzó a vivir en ellos. Acordémonos que el Señor les dijo, ¿hasta cuándo os he de soportar generación perversa? Porque no creían y no hacían lo que el Señor había hecho. Pero muchas personas dicen, bueno, si usted cree en lo que dice, también el otro hará. Todo eso depende de la llenura gloriosa, todopoderosa y bendita del preciosísimo y dulcísimo Espíritu Santo en la vida de la persona. Por eso, la forma del verbo recibir en el aoristo imperativo es un verbo, denota un solo acto de recepción. Se les dio el Espíritu Santo para regenerarlos y hacerlos nuevas criaturas en Cristo, conforme dice 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Toda persona que llega a la iglesia pentecostal recibe el soplo divino por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Ese recibir del Espíritu precedió a su recepción de la autoridad de Jesús, conforme enseña el verso 23 de este precioso capítulo de Juan, en el capítulo 20 que estamos leyendo, y su bautismo en el Espíritu Santo el día de Pentecostés, como enseña Hechos capítulo 2, verso 4. Esto del soplo es un misterio divino del Señor. Es una preparación para que el creyente reciba en determinado instante el bautismo glorioso y todopoderoso del preciosísimo y dulcísimo Espíritu Santo. En cuarto lugar,
Antes de esa ocasión, los discípulos eran creyentes y seguidores verdaderos de Jesús, y salvo según lo estipulado en el antiguo pacto, pero todavía no habían sido regenerados en todo el sentido del nuevo pacto. Solo en ese momento los discípulos entraron en el nuevo pacto basado en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 26, verso 28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. También en ese momento, no en Pentecostés nació la iglesia. El nacimiento espiritual de los primeros discípulos coincide con el de la iglesia. En quinto lugar, estas dos obras distintas y separadas del Espíritu Santo en la vida de los discípulos del Señor Jesucristo son normativas para todos los creyentes. Es decir, todos los creyentes reciben el Espíritu Santo en el momento de ser regenerados y después deben experimentar el bautismo en el Espíritu con poder para ser testigos, y testigos por las señales. Hechos capítulo 1, verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Conceptúe usted, amado hermano y querido amigo, lo que el Señor nos enseña. Pero recibiréis poder. Poder. El poder no es abrir solo la boca y decirlo y confesarlo. El poder tiene que estar dentro de nosotros. Y ese poder lo recibimos y lo creemos cuando el precioso Espíritu Santo nos ha bautizado con ese fuego glorioso y todopoderoso, el que muchas veces la gente le tiene miedo. Cuando le decimos recibe el fuego del Espíritu Santo, dice me voy a quemar. No se quema, el fuego purifica, santifica, llena, satura, unge, hace una nueva criatura. Y dice además, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, si el Señor nos envía al África, a Oceanía, a cualquier país, continente, incluyendo hasta los mares, solamente la voz de Dios se va a oír cuando el Espíritu Santo precioso de nuestro Dios fluya en nuestra vida y lo dejamos fluir. Por eso, desde aquí, desde esta señal de Radio Morena, en el nombre de mi Señor Jesucristo, yo puedo, por la autoridad de su palabra, puedo soplar y la gente recibe, no de mí, sino del precioso Espíritu Santo que en este momento está fluyendo sobre mi vida. Gracias te doy, Espíritu Santo, por no abandonarme, llenarme y saturarme de tu fuego, de tu gracia y tu poder, para que a través de esta señal por la gigante del Pacífico, sanar, liberar, llenar y saturar a muchas personas que están enfermas, que están inhabilitadas, y tú las incorpores, preciosísimo Espíritu Santo, para honra y gloria de nuestro Padre Celestial.